buenas tardes. Mi nombre es Sinaí Palacio Chávez y actualmente estudio en la Universidad CNCI con el número de matrícula AL058585. Hoy les hablaré sobre mi proyecto integrador de mi clase Política Educativa. Ya para finalizar mi curso, haré las siguientes preguntas. ¿Cuál es la función principal de las políticas públicas? Para mí, las políticas públicas buscan orientar y evaluar la administración del Estado. También generan soluciones determinantes en problemáticas y también tratan de mejorar los asuntos públicos que inquieten a la sociedad. La siguiente pregunta: ¿qué cambios tiene la educación en México del siglo XVI a la actualidad? Un cambio que yo pude observar fue que en aquel entonces la educación solo se impartía a gentes con un estatus socialmente económico estable. Si alguien no tenía la estabilidad económica del estatus, pues no tenía tanto acceso a la educación. Y otra cosa que pude observar fue que en aquel entonces la religión estaba tan impuesta en aquellos ciudadanos que también era un problema, y ya cuando se separó la iglesia de la educación o del Estado, ya hubo como que una educación más equitativa para todos. Entonces ese fue un cambio que en la actualidad veo constantemente, que ya no importa qué estatus social tengas, todos debemos tener una educación libre y gratuita y laica, sea el nivel social o económico que tengas o religioso. Mi siguiente pregunta: ¿cuáles son algunas de las ventajas que obtuvo el sistema educativo mexicano con los cambios y programas implementados durante ese siglo? Yo considero que hubo un cambio detonante en aquel siglo, que se separó la iglesia de la educación, ya no estaba tan impuesta, y otro cambio fue que le quitaron los privilegios a ciertos habitantes, así que la educación ya era para todos, ya no simplemente para gente que tuviera cierto poder, ya sea económico, político o religioso. La siguiente pregunta: como parte de la sociedad en la que vives, ¿de qué manera se ve reflejada en ti la justicia social? Para mí la justicia social se ve reflejada en todas las personas que puedan ejercer sus derechos con dignidad, que sea equitativo para todos. La siguiente pregunta: ¿consideras que en tu comunidad o estado tiene programas de apoyo a las escuelas rurales? Yo considero que no. Actualmente, cuando yo hice mi servicio social en una escuela, carecía de muchas cosas, y estaba en una zona rural, entonces no considero que hubiera programas adecuados para que la gente aprendiera. De hecho, carecía de muchas cosas, por ejemplo, pizarrones, y los docentes no estaban tan bien capacitados, así que yo considero que no hay programas en mi localidad hasta ahorita. La siguiente pregunta: ¿cuáles urgencias educativas consideras que son observables en la educación mexicana? Yo considero que algo que se ve reflejado en la educación mexicana es la dinámica de tener una educación a distancia que fortalezca a la gente que tal vez no pueda tener una educación, ya sea porque se le dificulta por su empleo o algo. Entonces yo considero que algo que he notado en la educación actual es que ya se puede estudiar en línea, así como yo lo estoy haciendo ahorita. Entonces considero que es algo muy padre, porque podemos hacer nuestras actividades desde nuestra casa, desde nuestras posibilidades, y así no dejar el estudio, que es algo muy importante. Fue todo por mi parte, espero les haya gustado mis preguntas, nos vemos pronto, y fue un gusto trabajar con ustedes en mi clase de política educativa, y pues es todo por mí, y les mando saludos. Adiós.